¿Cómo están amigos? Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Gómez, soy el profesor de química y me encuentro con los jóvenes de quinto de secundaria, quinto uno. Son los jóvenes de quinto uno de secundaria de Colegios Prolo. Estamos haciendo una clase virtual y el día de hoy nos encontramos martes 10 de marzo del año 2026, son las 10:13 de la mañana. Y vamos a realizar una clase virtual con los chicos de quinto uno. Bien, entonces vamos a empezar inmediatamente con nuestra clase. Ya, ahí estamos. Vamos a grabar esta clase para que usted de repente en algún momento quiera volver a escuchar y quizás pues repasar, ¿no? Repasar para un eventual examen, para el examen mensual, etcétera. Ya, entonces vamos a empezar la clase. A ver, también, bueno, tuve un problema de conectividad, jóvenes, pero ya se solucionó y por eso que puedo ingresar un poquito tarde. Ya ahí prendo la cámara para que vean que estamos trabajando, pues pudo restablecerse la conectividad de internet. Bien chicos, entonces empezamos de una vez. Apago mi cámara para que no se asusten. Y ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Y de una vez empezamos. Ya está. Ah, no, este no. Este es Este es cuarto. Quinto está aquí. Quinto 1. Caraballo. Muy bien, con los chicos de quinto, con los chicos de quinto de secundaria, estamos trabajando el tema de materia y densidad. Así que vamos a hacer ese tema. A ver, debo de contarles chicos que de problema del 1 al 16 he avanzado con quinto 2. Así que con ustedes voy a ir al revés. Voy a ir del 20 para abajo, ¿ya? Pero vamos a empezar así. 17, 18, 19, 20 y luego volvemos, ¿no? Retrocedemos. Como se está grabando la clase, entonces usted ya tiene la solución del problema 1 hasta la 20. Perdón, hasta la 16. Faltaría de la 17 a la 20, ¿no? Empecemos a ver. El problema dice así. El problema dice... Problema 17 del tema densidad materia. Dice, el 40% de la masa de una sustancia radiactiva se convierte en energía. Si la energía liberada es de 36 por 10 a la 20 ergios, nos piden calcular la masa de dicha sustancia antes de que se convierta en energía. Esa masa nos están pidiendo. Bueno, partimos de la ecuación de Einstein, ¿no? La ecuación de Einstein dice lo siguiente, que la energía liberada es igual al producto de la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Ustedes y yo sabemos que la unidad de energía en el sistema internacional es en joules. Sin embargo, aquí nos están dando la unidad antigua, que es ergios, pero siempre es bueno tener algo de cultura, ¿no? Cultura general, en este caso cultura de acerca de las unidades. Antiguamente se utilizaba el sistema CGS, ¿no? Este sistema CGS es centímetro, C de centímetro, G de gramo, y S de segundo, ¿no? Este sistema es el antiguo. Y con este sistema la energía estaba en ergios. Luego con la instauración del método del sistema internacional tenemos el sistema MKS. En el sistema MKS la longitud está en unidad de metro, la masa en unidad de kilogramo y el tiempo sigue siendo segundos. Y aquí la
la unidad de energía es el joules, ¿no? Entonces, el CG es el sistema antiguo, ¿no? Ergios. Entonces, chicos, bueno, vamos a recordar un poco, ¿no? Lo pasado, cómo se trabajaba antiguamente. Quizá a usted no le suene eso de ergios, ¿no? Quizá digo. Ya, a ver. Nos dan como dato que, vamos a poner acá los datos, ¿ya? Datos. Tenemos como datos, estimados alumnos, que esa energía liberada es igual a 36 por 10 elevado a la 20. 36 por 10 a la 20. Ergios, ¿correcto? Ergios. Ya, ese es nuestro dato. Y bueno, la velocidad de la luz en unidad de centímetro por segundo es igual a 3 por 10 a la 10. ¿No? Ese valor debemos de manejarlo. Centímetro por segundo. Ya, esa es la velocidad de la luz en unidad de centímetro por segundo. Estamos hablando de ergios, ya saben que ergios es el sistema antiguo, CGS, ¿no? CGS. Pero muchachos, yo quiero la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Por lo tanto, si elevamos al cuadrado la velocidad de la luz, ese exponente 2 afecta al 3, que sería 3 al cuadrado, 9, pero también afecta al exponente de 10, y 10 al cuadrado, perdón, 10 a la 10 elevado al cuadrado sería 10 a la 20, ¿no? Potencia de potencia, los exponentes se multiplican, 10 por 2, 20. Ustedes son de quinto de secundaria, esas cosas usted lo maneja muy bien. Entonces, velocidad de la luz al cuadrado sería 9 por 10 a la 20 centímetro al cuadrado por segundo al cuadrado. Si algún alumno tiene alguna duda con respecto a algo que se está hablando, no dude en hacérmelo saber para poder ayudarlo gustosamente, porque estamos aquí para aprender, y si hay dudas se preguntan, ¿no? Se preguntan las dudas. No se preocupe usted de lo que piense el resto, cada uno tiene diferentes necesidades, y bueno, pues sí, no tiene nada de malo desconocer algo, ignorar algo, o es más, equivocarse, porque parte del aprendizaje se da en el error. Muchos aprendemos del ensayo y error. Ahora, lo que vamos a hacer, jóvenes, es despejar la masa de esa ecuación, ¿no? De la energía. De la ecuación de la energía despejamos la masa, y algo tan elemental sería de la siguiente manera. La energía va a ser igual... perdón, ¿qué estoy hablando? Voy a despejar voy a despejar la masa. Entonces la masa va a ser igual ¿a quién? A la energía dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Así. Ya está. Y lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazamos, a ver. El valor de la energía es conocido. Es 36 por 10 a la 20. Y la velocidad de la luz al cuadrado es 9 por 10 a la 20. Por lo tanto, tenemos que esa masa es igual, 10 a la 20 con 10 a la 20 se cancela, 36 entre 9, 4. 4 gramos. ¿Esa es la respuesta? No, tenga mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Eso no es la respuesta.
Para eso hay que tratar de tener un conocimiento cabal de lo que dice el problema. Entender bien el problema. Si no le entiendes el problema, uno por emocionado no marca y esa no es la respuesta. Volvamos a leer otra vez el problema. Dice, el 40% de la masa de una sustancia radiactiva se convierte en energía. Ahora, ese 40% se está refiriendo ese 40% se está refiriendo respecto de la masa total. Y mira lo que dice el problema. El problema dice, calcule la masa de dicha sustancia antes de que se convierta en energía. O sea, yo tengo una masa de una sustancia radiactiva y nosotros sabemos que las sustancias radiactivas se consumen, se desintegran, una parte, porque son núcleos inestables, y esa desintegración de manera espontánea, de manera natural, pues viene acompañado de un desprendimiento de energía. Y obviamente la sustancia pierde su identidad, ¿no? Se convierte en otra cosa. Ese es un capítulo de radiactividad, ¿no? Un capítulo bastante interesante, muy interesante. Y eso explica, pues, ¿no? la fusión nuclear, la fisión nuclear. Eso es un tema que nos permite entender lo que sucede con las bombas atómicas, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos dice el problema que el 40% de la masa de una sustancia radiactiva se convierte en energía. Lo que nosotros hemos hallado justamente es eso. Hemos hallado la masa que se consume, la masa total que se consume, ¿no? De radiactiva. O sea, planteando eso de manera correcta sería lo siguiente. Sería así. A ver, acá tengo una masa total. Y de esa masa total, el 40% es un poco menos que el 50%, o sea, un poco menos que el 50%. O sea, es casi la mitad, ¿no? Casi, no es la mitad, es casi la mitad. Este es el 40%. Significa que lo que queda es el 60% y todo me da 100. Entonces, ese 40% de masa, ¿no? Es lo que hemos obtenido nosotros, que es el 4 gramos. Esos son los 4 gramos. A nosotros nos está pidiendo la masa total, ¿no? Calcule la masa de dicha sustancia antes de que se convierta en energía, o sea, la masa total. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Decimos así, que el 40% de la masa total, ¿no? Todo esto es la masa total, ¿no? MT. Masa total. O sea, la masa total es el 60 más ese 40, ¿no? El 40% de esa masa total es lo que se convirtió en energía. Y de todo ese total, ¿cuánto se convirtió en energía? 4 gramos. Por eso que la he reemplazado en esa ecuación. O sea, todo esto de aquí corresponde a la masa que se convirtió en energía. Y esa masa que se convirtió en energía es 4 gramos. Ahora, a nosotros nos está pidiendo la masa total. Por lo tanto, 40% nosotros sabemos que es 40 sobre 100. Todo el mundo sabe que 40% significa 40 entre 100. Usted sabe eso de aritmética. 40 sobre 100 es 40% de la masa total igual a 4, ¿no? Bueno, simplificamos. Bueno, simplificamos, a ver, sacamos cuarta. Bueno, cancelo un 0 con un 0 y saco cuarta también, ¿no? Cuarta 1. Y este 10 que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, la masa total va a ser igual a 10 gramos.
¿no? 10 gramos. De esa manera, esa sí es la respuesta, ¿no? La masa total, antes de convertirse en energía. Antes de convertirse en energía teníamos 10 gramos. De los 10 gramos, su 40% se desintegra, se transforma en energía, ¿no? Se convierte en energía liberada. Y el otro queda, ¿no? El otro sí queda, el 60%, pero todo sería 100%. Entonces, si el 40% se convierte en energía, el 6 que viene a ser representa 4 gramos. Si 40% representa 4 gramos, 60% ¿cuánto representa? 6 gramos. Y 6 más 4, 10. También se puede hacer de esa manera, ¿no? Repito, si el 40% representa 4 gramos, el 60% representará 6 gramos. ¿Y cuánto es el total? 6 más 4, 10. Es cuestión cómo lo razones, ¿no? Cómo lo razones, para eso se necesita una gran internalización de las matemáticas en nuestras vidas, ¿no? Si usted empieza a usar la matemática y a entenderla en su cabalidad, entonces usted trabaja muy fácilmente con las proporciones. Ahora, el problema 18. El problema 18, vamos a ver de qué trata. El problema 18, vamos a leerlo detenidamente. Dice, determine la densidad en gramos por mililitros a la menos 1, que es lo mismo decir gramos sobre mililitro, ¿no? O gramos por mililitro. Gramos por cada mililitro. Recuerden que ese menos 1, por exponente negativo, invertimos, ¿no? El menos 1 afecta a mililitro, ¿no? A los dos en conjunto. Entonces tendría gramos sobre mililitro, ¿no? Dice, de un líquido desconocido, determina la densidad de un líquido desconocido. Si se sabe que su masa, vamos a colocar datos, si se sabe que su masa es igual a 40 gramos y también que ocupa un volumen de 200 mililitros. Así como este tipo de problemas te puedo presentar, ¿no? En un examen, ¿no? Como para que agarres confianza, como para que le agarres cariño al estudio, como para que poco a poco usted vaya adiestrándose. No sin antes decirle, pues joven, que es un proceso gradual y que poco a poco usted va a llegar a la perfección, ¿no? Va a ir aumentando su nivel. Tampoco se estanque, ¿no? Tampoco se quede en el conformismo. Si uno le pone problemas sencillos, es para que usted agarre confianza, con el compromiso y la esperanza que en algún momento usted practique un poco más y vaya subiendo su nivel, ¿no? Un problema así como la 18 te puedo proponer, ¿no? Un examen. En lo que es parcial, no seas malo, no te voy a poner así tan fácil, ¿no? Si en caso me pidieran un parcial, esto está muy fácil, ¿no? Ya sería un poco más nivel. A ver, ¿cómo se calcula la densidad? Símbolo densidad ρ, la letra griega ρ. Voy a usar esa letra griega. La densidad se calcula como la relación que existe entre la masa y volumen, donde debemos de recordar que la densidad significa el contenido de masa que puede entrar, que puede haber en un determinado volumen, un determinado espacio. Reemplazamos, pues, joven. Densidad. A ver, reemplacemos tranquilamente. La masa, 40. Y el volumen, 200. No suelo colocar las unidades, solamente al final sí. A ver, sería, saco un 0 con 0, cuarta 1, cuarta de 25. Sería un quinto. Si tú divides 1 entre 5, multiplícalo por 2 arriba, por 2 abajo, tendría 2 décimos, ¿no? 2 décimos y 2 décimos es 0,2. 0,2 gramos por
cada mililitro, ¿no? 0,2 gramos por mililitro. Ya está, sería la clave A. Clave A. 0,2 gramos por mililitro. Ya. Ahora, problema 19. El problema 19 está interesante. Problema 19 dice, determine la masa total de un sistema conformado por un vaso de masa 500 gramos al cual se le agrega 200 mililitros de agua y 50 mililitros de alcohol etílico puro, cuya densidad del alcohol es 0,79 gramos por cada mililitro, ¿no? Por cada mililitro o por mililitro a la -1, que es la misma cosa, ¿eh? Ya, muchachos. A ver, planteemos nuestros datos de la mejor manera. A ver, ¿qué cosa es lo que tengo primero? Dice, a ver, vamos a partir de lo que nos piden, ¿no? Nos piden la masa total de un sistema. Masa total, ya. Esa masa total, vamos a ir escribiendo para ir avanzando. O sea, lo que nos piden a nosotros es la masa total. Pero, ¿la masa total de quién? Bueno, ese sistema está conformado por un vaso, que sería la masa del vaso, más ¿quién? Más la masa de agua, que es conocida. Bueno, no se conoce todavía la masa de agua, pero el agua también participa ahí. El vaso, el agua y también el alcohol etílico. Al alcohol se le representa con OH, ¿no? Ustedes saben que los profesores siempre utilizamos OH, representa para nosotros símbolo de alcohol. OH. Ya, ahora, eso es lo que nos está pidiendo. Nuestro sistema, estimados alumnos, está conformado por un vaso que tiene su respectiva masa, por el agua y el alcohol. Pero mira, son tan buena gente que nos han dado la masa del vaso, que es 500 gramos, medio kilo. Pero vamos a trabajar en gramos, no en kilos. 500 gramos. Ya tengo la masa del vaso al menos, ya. Algo, ¿no? A nada. Tenemos la masa del vaso. Por dato de problema, usted lo está viendo en vivo y en directo, que la masa de ese vaso es 500 gramos. 500 gramos. ¿Ya? Lo que está faltando conocer es la masa del agua y también la masa del alcohol. Pero nosotros sabemos, muchachos, ustedes y yo sabemos que la densidad se calcula de la siguiente manera. La densidad se calcula como masa sobre volumen. Y yo quiero, en este caso, la masa. ¿Y quién no sabe despejar? Todo el mundo sabe despejar una relación. Entonces, como yo quiero la masa, ese volumen que está dividiendo pasa a multiplicar a la densidad. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Ya tengo, conociendo la densidad y el volumen, puedo conocer la masa. ¿Y qué hago? ¿Qué hago con la densidad y el volumen? Lo multiplico. Y si yo multiplico la densidad de una sustancia por su volumen, obtengo su masa. Así de fácil. Vamos a colocar los datos, jóvenes. Coloquemos los datos. Primero, para el agua. Para el agua. ¿Qué datos tenemos?
tenemos su volumen. El volumen del agua por dato, ahí está, es 200 mililitros, ¿no? Ahí dice 200 mililitros de agua. Ya, el volumen del agua es 200 mililitros. El alumno dice, profesor, ¿se han olvidado de darnos la densidad? No, la densidad del agua es un dato que es conocido ya por nosotros. La densidad del agüita, como siempre se usa, debe de conocer el alumno. Si te olvidas, no creo que te olvides, ¿no? Que vale 1. ¿Un qué? 1 gramo por mililitro. Imposible que te olvides. 1 gramo por mililitro. Entonces, muchachos, tengo su volumen, tengo su densidad. Sabemos que para hallar la masa del agua, ¿no? Entonces, para yo hallar la masa del agua, ¿cómo lo hallaría? La masa del agua va a ser igual a la densidad del agua por el volumen del agüita. Pero la densidad del agua vale 1 y el volumen del agua vale 200. Y haciendo un esfuerzo, la tabla del 1 por 200, 200. ¿200 qué? Recordemos que estamos hablando de masa. Y la masa lo estamos trabajando en gramos. Ya tengo la masa del vaso que vale 500. La masa de agua que nos ha salido 200. Entonces ya tenemos ya un 70% del problema resuelto. Nos faltaría solamente para el alcohol. Para el alcohol. Para el alcohol. El alcohol lo voy a representar con OH. ¿No? Para no escribir alcohol que me cansa. OH. Entonces, para el alcohol, bueno, ¿cómo sería? Primero, el volumen de alcohol va a ser igual, según el problema, y dice, ¿no? Y 50 mililitros de alcohol, 50 mililitros. 50 mililitros. Ese es dato, eso está ahí. Pero también nos dan la densidad del alcohol. La densidad del alcohol, muchachos, ahí está, 0,79. 0,79 gramos. A mí me gusta ponerlo así, por mililitro, ¿no? Así. No ese menos 1. Entonces hay que uno pone como se le da la gana, pues, ¿no? Ya está. Ahora, muchachos, hallamos la masa, pues, ¿no? La masa de alcohol. La masa de alcohol, ¿cómo se halla? Fácil. Masa es densidad por volumen. Sería la densidad del alcohol multiplicado por el volumen del alcohol. Reemplace, pues, joven. Reemplace, señorita. ¿Cuánto es la densidad del alcohol? 0,79. Las unidades no las pongas porque estás trabajando en las unidades correctas. Ya no necesitas ya colocar las unidades porque se hace más tedioso. La densidad del alcohol 0,79 y el volumen de alcohol es 50 mililitros. Si usted multiplica 0,79 por 50 me sale 39,5. 39,5 gramos. Ya pues, muchachos, ya está todo ya. Entonces decimos, la masa total va a ser igual, ¿no? Entonces estamos aquí, por si acaso, ¿ya? De ahí. Masa total. No aparece la flecha, no sé por qué. Ahí está. Ya, la masa total, muchachos. La masa del vaso, qué fácil. 500. El vaso tiene una masa de 500 gramos, ahí lo puedes ver. Más la masa del agua. El agua nos ha salido una masa de 200. Y finalmente, la masa del alcohol.
39,5. $500 más 200 es 700, más 39,5 sería 739,5. Por lo tanto, la masa total va a ser igual a 739,5 gramos. 739,5 gramos. Muy bien, marcamos la clave D de deseo. Ahí está. Ya, ahora, esta es la continuación del video, porque en el otro video había resuelto hasta el problema 16. Y ahora con ustedes voy a hacer el problema 20. Pero no se emocionen, no vaya a pensar que ya la clase termina. La clase termina a las 12 en punto. Lo que vamos a hacer es repasar, ¿no?, los otros problemas, explicarlo también, ya para que usted pueda aprender también. Vamos a continuar. A ver, primero terminamos el problema 20. El problema 20, estimados alumnos y alumnas, dice lo siguiente. El último problema del capítulo 1. Quinto secundaria no tienen tarea como los otros grados, ¿no? Es full práctica, si te das cuenta. Y por si acaso, a partir de la próxima semana voy a entregar pocas diapositivas. Esta primera semana me emocioné y mandé muchas diapositivas, ya, pero ha sido más por emoción que por otra cosa. No me había percatado. Todo lo vi interesante, toda esa información lo vi interesante y por eso lo mandé. Pero también me están comentando las autoridades del colegio diciendo que, bueno, son muchas. Así que vamos a tratar de dosificar, ya, para que usted también no se estrese, ya que tiene otros cursos también que estudiar, ¿no? La idea es que no se estrese. Entonces, muchachos, como son varios cursos y no solamente es química, así que me parece muchas diapositivas. Pero si desea, lo puede tener ahí guardadito en su celular, en su tablet, ¿no?, en su lacto, no sé. Y repasar, ¿no? Estudiarlo. Lo que importa es estudiarlo, lo que importa es conocerlo, ¿no?, como un material de apoyo. Ya dice, se tiene 1 litro de la mezcla de 2 sustancias. Interesante, 2 sustancias. Que poseen una masa de 1125 gramos. Ya está, la masa total, pues, ¿no?, de ambas. Dice, se extrae 229 gramos de uno de los componentes, ¿ya? Y la densidad de la mezcla resulta ser de 1,12 gramos por mililitro. Esa es la densidad de la mezcla al sacar 229 gramos de masa de una de las componentes, ¿no? La pregunta es, determine la densidad en unidad de gramos por mililitro de la sustancia extraída. Chicos, para yo saber la densidad de una sustancia, me es imperante tener 2 cosas: su masa y el volumen, ¿no? Partimos de ahí, partimos con razonamiento. Yo necesito conocer la masa y el volumen porque nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen. ¿Ya está? Entonces, chicos, necesito conocer, ¿no? Necesito conocer para allá la densidad, ¿no? Necesito conocer la masa y el volumen. Porque al dividirlo obtengo esa densidad. ¿Y por qué digo eso? Porque a mí me dicen determine la densidad de la sustancia extraída, ¿no? Masa sobre volumen. Ya, eso es lo que queremos, muchachos. Ahora, se conoce algo. Gramos, 229 gramos, se extraen 229. Conozco la masa.
Me falta conocer el volumen. O sea que todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo está en conocer el volumen que ocupa esa masa de 229 gramos. Ya, esa es nuestra chamba, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces, chicos, vamos a centrarnos nuestro esfuerzo en saber qué volumen ocupa esa masa de 229 gramos. Para ello, partimos nuevamente de la parte inicial de la lectura. Dice, se tiene un litro de la mezcla de dos sustancias. Pero un litro, jóvenes, esa unidad no me conviene porque yo sé que las densidades están en gramos por mililitro. Ahora, un litro es igual a 1000 mililitros. 1000 mililitros. Profe, ¿por qué no entiendo? Bueno, mili es un submúltiplo de 10 que equivale a 10 a la menos 3. 1000 es 10 al cubo. 10 al cubo por 10 a la menos 3 es 10 a la 0 y 10 a la 0 es 1. Entonces tendría un litro igual a un litro, ¿no? Se cancela y me queda un litro igual a un litro. Se cumple la igualdad. Porque repito, mili es 10 a la menos 3, que es lo mismo decir 1 sobre 10 al cubo, o sea 1 sobre 1000. 1000 con 1000 se cancela porque eso se está multiplicando. Entonces 1000 por 1 sobre 1000, 1000 con 1000 se cancela y me queda 1. Entonces, esa es la explicación de la equivalencia. Ahora muchachos, nos dice que se tiene un litro de la mezcla de dos sustancias que posee una masa. La masa total es dato, ¿no? La masa total, la masa de esas dos sustancias. Esa masa total es igual a 1125 gramos. Esa es la masa total, 1125 gramos. Pero jóvenes, según el problema me dice que vamos a extraer, o sea, se retira. Se extrae, según el problema, 229 gramos. Se extrae 229 gramos de uno de los componentes y me dice determine la densidad de la sustancia extraída. O sea, de esos 229, ¿no? De esa sustancia que estoy extrayendo me pide la densidad. O sea, de los 229 de esa distancia de uno de los componentes, que no interesa cuál es, no interesa cuál, pero de uno de los componentes extraigo 229 gramos y me piden la densidad de este, ¿no? De este componente que estoy extrayendo, me piden su densidad. Pero jóvenes, densidad es masa sobre volumen. Me falta conocer el volumen. El volumen me falta conocer. No, porque la masa ya lo tengo. El volumen es una incógnita. Ahora, muchachos, como estoy retirando 229, ¿cuánto me queda? Bueno, me estaría quedando pues la diferencia, ¿no? La diferencia de la masa total, que es 1125, y le quito lo que estoy sacando, que es 229. Y si yo resto 1125 menos 229, eso me sale 896 gramos. Pero joven, el problema me dice que cuando yo saco esos 229 gramos, ¿no? La densidad de la mezcla resulta de lo que queda, pues, ¿no? Resulta de 1,12. O sea, con eso que yo tengo, luego de retirar esa cantidad de masa, la densidad de esa mezcla, va a tener 1,12, ¿no?
1,12 gramos por mililitro. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? Mira, este es el problema 20. Ya dentro de poco, ya van a comer su bestialo pobre, ¿no? Su lomo fino con su huevo frito y su plátano, con su arrocito, con su jugo refresco de maracuyá, no sé. Bueno, ya nos está esperando, ¿no? Nuestro arroz con pollo, seguramente, con su papa a la huancaína, o su tallarín rojo, con su pechuga de pollo. Ya vamos a almorzar ya dentro de poco. Por mientras, nos estamos divirtiendo con estos problemas de densidades. Y jóvenes, cuando yo saco los 229 gramos del total, que es 1125, obtengo una masa de 896 y la densidad de esa mezcla vale 1,12. ¿No? Vale 1,12. Entonces quiero hallar el volumen final. ¿Cómo así? A ver, si la densidad de aquí, ¿no? Por aquí, voy a hacerle una flechilla. A ver. Una flecha la voy a dejar. Que sea de color blanquita. O turquesa mejor. A ver, por acá. Si la densidad es masa sobre volumen, ¿cómo será el volumen? Qué fácil. El volumen, ¿a qué será igual? El volumen va a ser igual a la masa sobre densidad, ¿o no? Masa sobre densidad. Ese es el volumen. Entonces, eso que no sabe, pero eso es fácil, ¿no? Facilísimo. Entonces, ¿qué cosa voy a hallar, joven? ¿Qué cosa voy a hallar? Voy a hallar el volumen final, ¿no? Vamos a determinar el volumen final. Volumen final. Volumen final. Ya mire, joven. Hallemos ese volumen final. Volumen. Igual. Vamos a dividir, a ver. ¿Quién voy a dividir? Bueno, la masa, pues, ¿no? Esa masa que he obtenido, que es 896. 896 entre la densidad de la mezcla, ¿no? La densidad de la mezcla es 1,12. Ya, si usted hace esa división ahí con su hermanito, de paso como quien descansa, si usted divide 896 entre 1,12, eso me sale 800. ¿No? Compruébalo, sale 800. Pero como es volumen, unidad de mililitro. Así es. Joven, ya tengo el volumen soñado. Eso es lo que yo quería. Quería conocer el volumen, ¿no? Pero, ¿qué? O sea, ese 800 voy a reemplazar acá. No. El volumen de 229. Ese es el volumen final, ¿no? El volumen final luego de que yo saco. Pero muchachos, usted es sumamente inteligente. Entonces yo quiero saber el volumen de la sustancia extraída, sabiendo que tenía 1000 mililitros. Y cuando yo saco esos 229 gramos, ¿qué cosa voy a tener de volumen? 800. ¿Te das cuenta? O sea, el volumen final cuando yo extraigo era 1000, era 1000 mililitros. Un litro, pues un litro. Una jarra de un litro, imagínate. Ese volumen era 1000 mililitros. Cuando yo saco 229 de esa sustancia desconocida, el volumen de 1000 se ha reducido a 800. Eso significa, pues joven, significa que si era 1000 y está quedando 800 mililitros, eso es lo que queda, ¿no? Con la nueva densidad y todo eso, significa pues joven, que ese volumen de la masa de 229 gramos tiene que ser
lo que le falta 800 para hacer 1000. O sea, 200. Perdón, un Laxus Brutus, 200 mililitros. Mililitros. Ya está, 200 mililitros. Volumen. Ya pues joven, ya salió pues, ¿no? Ya salió ya. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos? Ya, primero, para empezar, chicos, para empezar, muchachos, el volumen, repito, está saliendo de la diferencia del volumen total, que era 1000 mililitros, con menos el volumen final, ¿no? El volumen final que me está quedando, este volumen de 800 es de la masa que queda, que es 896 gramos, y la densidad que forma, ¿no? Esa masa que queda me forma una densidad de la mezcla. Claro, como se está retirando masa, la densidad está cambiando. Una densidad de 1,12. Entonces, ese volumen que está quedando para esa masa es de 800 mililitros. Pero yo no quiero ese volumen, yo quiero el volumen de la sustancia extraída. Como todo es 1000, a 800 le falta 200 para que sea 1000. Por lo tanto, ese 200 mililitros es el volumen de esa masa de 229 gramos. Ahora sí podemos hallar la densidad, pues joven. Ahora sí podemos hallar la densidad. La densidad lo vamos a hallar. Hallemos la densidad, joven. La densidad, masa sobre volumen. Pero la masa es 229 gramos y el volumen es 200 mililitros. Por lo tanto, chicos, esa densidad pedida aquí va a ser igual. Si usted divide 229 entre 200 sale 1,145. No, eso es lo que va a salir. Divídalo si quieres. 245 gramos por cada mililitro, ¿no? Por cada mililitro. Creo que ya no es necesario que coloque acá la unidad, porque siempre le digo que para que no se sature ahí la... No es necesario colocarla acá. 229 gramos, la masa está en gramos, el volumen está en mililitros. 229 gramos entre 200 mililitros me sale 1,145 gramos por mililitro, ¿no? Sería la clave E. La E de Elena. Nos sale la E de Elena. Ya está. Ya tenemos, pues chicos. ¿He marcado todas las claves o no? Creo que sí. La otra la marqué, sí. Bien, muchachos. Son la 1, nos queda 1 hora todavía. Vamos a continuar, ¿eh? Vamos a continuar. Nosotros no somos incansables, no nos cansamos. Pero antes de continuar, jóvenes, quiero que usted me diga alguna pregunta, alguna duda que tenga con respecto a lo que se está haciendo. ¿Tienen alguna duda, por favor? Pregunten, chicos. A veces dice, el profesor no me quiere explicar, el profesor no tiene paciencia, el profesor no es dinámico, el profesor no sé qué cosa, ¿no? Todo el profesor. Ya estoy pidiendo que usted me pregunte. Si usted tiene preguntas, yo les puedo explicar gustosamente porque eso es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es enseñar, mi trabajo es compartir con ustedes un poco de conocimiento. Mi trabajo es entrenarlos para que usted esté apto en un eventual examen a futuro. Entonces, no dude usted en ningún momento, ya sea virtual o presencial, puede tener alguna pregunta que gustosamente pues la voy a poder ayudar. Y también, en caso no sepa, bueno, pues también el año pasado estuve enseñando física, ¿no? Si hay otro curso que te puedo apoyar, también es física, ¿no? Los profesores estamos pues para apoyarnos, ¿no? No para, no se vaya a poner molesto el profesor, pero en caso, ¿no? Desee, ¿no? O si tiene química, pregunta química, ¿no?
El año pasado el año pasado enseñé física, los grados bajos, ¿no? De primero, segundo, ¿no? Sexto me dieron. Este año estamos pues con química, ¿no? Con química, ahí con los muchachos. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, muchachos, ahí tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ya está. No hay preguntas entonces. Si no hay preguntas, bueno, ya terminamos el problema 20. Ya nadie quiere preguntar nada. Entonces vamos a continuar con la clase, pues. Pero para continuar con la clase, primero quiero mostrarte las diapositivas que he preparado para usted. Bueno, no es mi intención que usted se pase copiando todo eso. Pero, a ver, voy a primero enseñarle, ¿no? Voy a enseñarle la diapositiva. Voy a abrirlo. ¿Dónde están? Aquí está. Quinto. Esta es la diapositiva que tengo para ustedes. Bueno, esa es la diapositiva, ¿no? Con mucho cariño preparado para ustedes. Bueno, siempre pongo el logo de nuestro colegio. Y la diapositiva está acá. Bueno, para complementar, ¿no? Densidad. Por ejemplo, esa piedra tiene mucha masa en un determinado volumen que ocupa. Pero mira ese globo aerostático. El globo aerostático tiene aire. Y el aire, los átomos, las moléculas, tiene una mayor predominancia de las fuerzas de repulsión con respecto a las fuerzas de atracción. Por lo tanto, están separados los átomos, ¿no? Las moléculas de aire. Y al estar separados hay bastante espacio vacío, ¿no? Hay bastante hueco. Y por eso que los gases ocupan pues todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? O sea, los gases no están quietos, ¿no? Están moviéndose. Y bueno, al no tener un volumen definido, debido a que están moviéndose las moléculas, por eso es que la densidad de un gas es diferente a la densidad de un sólido. Y también tenemos en la figura un líquido, ¿no? Un líquido de color rojo. Y los líquidos, también sus moléculas, tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, tenemos ahí 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y ambos estados tienen su respectiva densidad. Entonces ahí dice como densidad que es una magnitud escalar. Por si acaso, chicos, por si acaso, estos PPTs se lo voy a enviar, o bueno, ya lo envié hace tiempo, pero me dicen que es mucho, ¿no? O sea que son muchos PPTs y que, bueno, en parte tienen razón, ¿no? En parte tienen razón. Pero el alumno que desee tenerlo, bueno, lo tiene y repase, pues, ¿no? El compromiso está que no necesita de repente usted copiarlo, porque si vas a copiar tanto, de repente ahí sí puedo entender que usted se va a estresar y que va, de repente, no va a tener tiempo para hacer otro curso. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero si gusta lo puedes tener, ¿no? O no quieres tenerlo. Si no quieres tenerlo, bueno, pues ya no. O sea, la idea es que no lo copies, ¿no? La idea es que lo aprendas o lo leas, ¿no? Esa es la idea. Leerlo, saberlo. Decimos que la densidad es una magnitud escalar. Les hago recordar, estudiantes, que una magnitud escalar es aquella que queda definida conociendo su módulo. ¿Y qué cosa es el módulo? Un número y unidad de medida. Ejemplo. A ver, un bistec, ¿no? A veces cuando uno va a un restaurante te dicen, este bife de lomo fino tiene 400 gramos de lomo fino. 400 es un número, gramos es unidad de medida. Ese es un módulo, ¿no? Módulo de la masa, ¿no? O sea que la densidad es una magnitud escalar porque no necesitamos conocer su dirección, como las magnitudes vectoriales, como la aceleración, como la velocidad.
En una densidad solamente necesito conocer su módulo, por eso decimos que es una magnitud escalar. La dirección no. Ya recordando, ¿no? Recordando lo que usted ya conoce. Por eso decimos que es una magnitud escalar porque queda definida conociendo su módulo, nada más, que es un número y la unidad de medida. Ahora, ahí dice que es una propiedad intensiva de la materia. La materia, bueno, la materia tiene propiedades intensivas, pero también tiene propiedades extensivas. Con nota de intervención, con nota de intervención oral, alguno de los presentes me puede decir qué cosa es una propiedad intensiva de la materia. ¿A qué llamamos propiedades intensivas de la materia? Hay propiedades intensivas, hay propiedades extensivas, ¿no? Bueno, como no quieren participar, han perdido su nota, su oportunidad de tener una nota. Una propiedad es intensiva cuando no depende de la cantidad de materia. No depende de la cantidad de materia. Pero la densidad es la única propiedad intensiva, no. Otro ejemplo de propiedad intensiva tenemos a la dureza, a la temperatura de fusión, al color, al olor, la tenacidad, la volatilidad, la maleabilidad, que significa reducir a láminas, la ductibilidad, que significa reducir a hilos, el sabor, la temperatura, la solubilidad, la concentración, la viscosidad, la inflamabilidad y la porosidad, todo lo mencionado ahí son propiedades intensivas. Pero también tenemos más propiedades intensivas, que son la conductividad eléctrica y térmica. También el calor latente de fusión, la reactividad, la energía de ionización, la electronegatividad, la molécula gramo, el átomo gramo, el equivalente gramo, etc. Todo lo mencionado son propiedades intensivas. Pero una propiedad intensiva, les había dicho, no depende de la cantidad de materia y no son aditivas. Tú ya, profesor, a ver, poco floro y pongo un ejemplo así más claro. A ver, supongamos que tienes 150 gramos de acetona, cuyo símbolo es CH3, CO, CH3, ¿no? Ese es el símbolo de la acetona. Bueno, a poner acá ya, por si acaso, si alguien tiene curiosidad de saber. Aquí, acetona. 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 Ya, ¿cuál es su fórmula química? CH3 CO CH3. Ya, esa es la fórmula química de la acetona. La acetona es un líquido que utilizan las damas, utilizan las señoritas, ¿no? Es un disolvente del barniz de uñas, ¿no? Para quitarse ese esmalte pasado y volver a pintarse. Pero para que no se forme un grumo feo, entonces primero se lo limpian, lo disuelven con acetona. Una vez que queda limpio, bueno, se hacen, ¿no? se hace incluso un cambio de color, o ya ellos ya ven, pues, ¿no? Entonces con el agua no sale, pues, ¿no? Con agua no sale, con ayudín. Imagínate estar raspando tu uña, se va a arañar toda tu uña, va a quedar todo feo. Entonces la acetona lo deja, ¿no? Lo despinta, ¿no? Al barniz de las uñas. Entonces imagínate que tengo 150 gramos de acetona en un recipiente y en otro tengo 4 kilogramos de acetona en otro recipiente. Ambos son líquidos, ¿eh? Tú sabes que el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius, pero la acetona, la temperatura de ebullición de la acetona es 56. Tanto para los 150 gramos, para los 4 kilogramos, la temperatura de ebullición va a ser la misma, no cambia. A eso le llamamos propiedad intensiva. El alumno se confunde porque dice, profesor, no, usted está equivocado. Usted está equivocado porque cuando yo voy en la mañana me preparo mi desayuno. Si yo pongo mucha agua,
se demora en calentar. Tú lo has dicho, ¿no? Se demora. Pero la temperatura de ebullición del agua, ya sea para media taza como para una olla de 10 litros, la temperatura de ebullición es la misma, vale 100 grados Celsius. Obviamente que si yo estoy apurado y quiero irme a estudiar o salir en la mañana, caso de ustedes estudiar, caso mío a trabajar, yo no voy a pues poner una olla, ¿no? Porque la temperatura de ebullición del agua es 100, pero como hay mucha masa se va a demorar más. En cambio, una tacita que tiene menos masa se va a demorar menos, pero la temperatura de ebullición es la misma. Y nosotros servimos el agua pues para supuestamente matar las bacterias, ¿no? Las bacterias que hay en el agua potable. Usted sabe que la gente pues echa basuras al río, echa animales muertos, las personas se ahogan, otros lavan su ropa en los ríos. Usted sabe que ese río, ¿no?, tiene un montón de bacterias, de mugre. Algunos desembocan los desagües en el río, ¿no? Entonces, ¿te imaginas toda esa mugre que hay ahí? Toda esa inmundicia. Por eso que el agua lo filtran, hacen un proceso de filtración, se prepara el agua, pues, ¿no? El agua potable. Le echan químicos, le echan sodio, cloro, potasio, un montón de cosas, ¿no? Hidróxido, un montón de sustancias para tratar de eliminar esas bacterias de lo antes dicho, sobre todo de algunas personas inconscientes que ensucian, contaminan con su basura y que lo echan al río. Y por no esperar al basurero, él es muy vivo, muy hábil, muy astuto, ¿no?, echando la basura ahí en el río. Y en Caraballo tienen un río, ¿no? Ahí ustedes saben, tienen su río ahí cerca al colegio. Y a veces se ve, ¿no?, que echan el desmonte también. Entonces, muchachos, por eso es que se hierve el agua, ¿no? Hervimos el agua para eliminar esa bacteria. Pero también el agua se puede filtrar. Hay unos filtros que venden también, que las partículas muy pequeñas como la bacteria se quedan atrapadas en el filtro, ya no pasan y solamente pasa el agua, ¿no? Ese filtro es mucho mejor que hervir el agua, porque cuando nosotros servimos el agua, en el agua también hay hidróxido y magnesio, hay un montón de cosas, calcio también hay, que cuando se hierve se forma el sarro, pues, ¿no? Y usted sabe ese sarro que hay en las teteras, en las ollas que se hierve agua, y también en las instalaciones de las tuberías de las termas, por ejemplo, también se forma el sarro por el agua caliente. Y usted ha visto que ese sarro es bien difícil de sacarlo, ¿no? No se disuelve con el agua el sarro ese. Entonces, no es tan saludable. O sea, por una parte, bueno, eso es lo que yo estoy viendo, ¿no?, ahora último, ¿no? Por una parte, hervir el agua es bueno para matar las bacterias, pero también el agua adquiere otras propiedades, ¿no?, con el calor. Entonces es más conveniente utilizar esos filtros que venden, purificadores de agua, donde se quedan las bacterias, ¿no? Se quedan las bacterias en el filtro, porque la bacteria tiene un tamaño. La bacteria hace algo así como colar bacteria, ¿no? Pero no es el término correcto, pero, para que me entiendan, ¿no? Entonces la bacteria se queda en el filtro, ya no pasan al agua. Entonces uno toma el agua ya no hervida, porque al hervir pues se forma el carbonato de calcio, ese que es el sarro ese, ¿no? Y ya pues, ¿no? Listo, muchachos. Entonces la densidad, ya, propiedades intensivas, pero las propiedades intensivas, algo más con respecto a las propiedades intensivas, es que no cambia. O sea, la temperatura de ebullición para 20 gramos de un líquido, como la acetona, por ejemplo, y la temperatura de ebullición para 5 gramos o para 20 kilos, ¿no? Mira, de 5 gramos, 10 gramos para 20 kilos, esa temperatura de ebullición va a ser la misma, ¿no? 56 grados Celsius, ¿no? No va a cambiar. Por eso decimos que no depende de la cantidad de materia.
Entonces, una propiedad es intensiva cuando no depende de la cantidad de materia. Ya, eso te lo digo, no lo estoy escribiendo, pero ya para que sepas, pues, ¿no? Cuando repases, cuando veas el video, voy a tener la esperanza de que lo vas a ver, ya, y ahí aprendas, pues, ¿no? Porque de repente te olvidas, ¿no es cierto? ¿No? Te olvidamos porque son varios cursos, etcétera. Ya es normal que uno olvide, pero ahí para eso está el video, ¿no? Además, chicos, las propiedades intensivas no son aditivas, o sea, no se pueden sumar. ¿A qué me refiero eso? Que si yo tengo, por ejemplo, 1 kilogramo, que son 1000, ¿no? 1000 gramos de un líquido, ya de agua, ya ponle de agua. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100. Yo tengo un recipiente con 1 kilogramo, o sea 1000 gramos de agua que hierve a 100 grados Celsius. Y tengo otro recipiente con la mitad de agua, o sea medio kilogramo, 500 gramos. Entonces no vaya a pensar el alumno, pues, ¿no? Si 1 kilogramo es 100, 500 gramos es la mitad, ¿no? O sea, 50. O que yo lo sume, ¿no? 100 más 50, 150 grados Celsius. Eso no es así, ¿eh? Así no es. O sea, otro ejemplo. Tengo dos recipientes, uno de 1 kilo, ¿eh? De agua. Ya, 100 grados Celsius, ya sabes. Entonces, si yo junto esa masa de 1 kilo más 1 kilo son 2 kilos, la temperatura de ebullición no va a ser 200. Por eso digo que no son aditivas. No son aditivas porque al yo sumar las masas no significa que el agua sume las temperaturas, ¿no? De las temperaturas de ebullición. O sea, 100 más 100, 200 grados. No, no es así. Eso no lo vas a ver en ningún sitio. Al menos en este planeta no. Las propiedades intensivas no son aditivas. Y la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva. Es intensiva porque no se pueden sumar, ¿no? No se pueden sumar. La temperatura va a ser la misma y no depende de la cantidad de materia. Ya sea poca o mucha materia, la temperatura de ebullición es la misma, ¿ya? Por favor. Pero las propiedades intensivas también pueden ser físicas o químicas. Ya, ahora vamos a explicar qué es eso de física, qué es eso de química. Estamos haciendo un repaso. Para, pues, complementar lo que hemos hecho en clase, ¿no? Ahora, antes de continuar, la volatilidad, decimos que la acetona es un líquido volátil, ¿no? Eso significa que si tú dejas destapado la botellita de acetona, en poco rato ya no hay nada. Ya no hay nada ya. Tú dices, ¿qué pasó? Se desapareció. Es que es volátil. ¿Qué cosa es la volatilidad? La volatilidad es la rapidez con la cual un líquido pasa al estado gaseoso. Esa es la volatilidad. ¿Qué tan rápido pasa al estado gaseoso? Un líquido, ¿eh? Hablamos de volatilidad para líquidos. Otro que es volátil es la gasolina, por ejemplo. ¿No? La gasolina es un líquido. Y también si usted lo deja destapado, también, ¿no? Ya no hay. También usted se habrá dado cuenta, ¿no? En los vehículos, ¿no? Si tiene moto o si tiene auto. También, ¿no? Tenías tanto y después se pierde, ¿no? Volátil. Pero sobre todo se pierde cuando está destapado. Pasa al estado gaseoso. Ya, ahora chicos. Ahora, ¿preguntas? ¿Quieren preguntar algo? Ahora muchachos, estamos viendo lo que son propiedades de la materia, ¿no? La propiedad intensiva que habíamos dicho. A ver, una propiedad de la materia, ¿qué cosas son? Son características o cualidades que presenta la materia, las cuales se usan en su reconocimiento o para diferenciarla de otra porción de materia. Ahora, las propiedades de la materia se clasifican, se dividen en dos: propiedades físicas y también las propiedades químicas, ¿no? Vamos a ver una por ello. Estamos repasando nomás, ¿no? Estamos haciendo un repasón. ¿Cuándo decimos que una propiedad es física? Bueno, son características
que al ser medidas no involucran la transformación de la materia en otra. Es decir, al medir estas propiedades de la materia, conserva su identidad. Esa es una propiedad física, ¿no? Una propiedad física es cuando yo mido, no cambia, no se transforma la materia en otra. Entonces, conserva su identidad, o sea, sigue siendo lo mismo. Imagínate tú que tengo una sustancia, luego que lo mido ya se convierte en otra cosa. Eso ya no sería una propiedad física. En ese caso, sería una propiedad química, ¿no? Vamos a ver el concepto de propiedad química. Una propiedad es química, ya una propiedad es química, que en caso, ¿no?, que yo lo mida, hacen que la materia se transforme en otra. O sea, son propiedades químicas cuando al ser medidas hacen que la materia se transforme en otra. Es decir, al determinar una propiedad química, la materia sufre un fenómeno químico. Y sabemos que los fenómenos químicos son aquellos donde la sustancia cambia, se transforma en otra. Y las propiedades químicas, un dato importante que puede ser pregunta de examen de admisión a la universidad, es que las propiedades químicas solo son intensivas. Toda propiedad química es intensiva, nada más. No puede ser extensiva. Repito, las propiedades químicas solo son intensivas. Entonces, si hay propiedades intensivas, les había dicho que hay propiedades extensivas también. Ahorita lo vamos a ver. A ver, ejemplo primero, ejemplo de propiedades químicas. Tenemos la acidez, la corrosividad, la inflamabilidad. Profe, ¿qué es eso de inflamabilidad? Quemar alcohol, por ejemplo. La toxicidad, etc. Ya, ahora chicos, ya sabes que las propiedades químicas solo pueden ser intensivas. Y ya sabes que es una propiedad intensiva. Las propiedades físicas se dividen en dos, en extensivas e intensivas. Acabamos de ver en la conversación que hemos tenido las propiedades intensivas. Lo que no hemos visto son las propiedades extensivas. A ver, estamos en propiedades físicas, ¿eh? Las propiedades extensivas e intensivas son propiedades físicas. Las intensivas ya las vimos. Vamos a ver las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas solo son físicas, y ellas dependen de la cantidad de materia. Además, que se pueden sumar. O sea, son aditivas. Extensiva viene de extensión. O sea, yo puedo sumar propiedades, ¿no? Se pueden sumar para el caso de las propiedades extensivas, ¿no? Profe, un ejemplo. A ver, te pongo un ejemplo de propiedades extensivas, ¿no? La longitud, por ejemplo. Imagínate que estás haciendo la instalación. Usted tiene que ser, ¿no? En el caso de los hombres, tiene que ser curioso. Está haciendo la instalación de una instalación eléctrica en tu casa. Está jalando un enchufe, está jalando luz a un cuarto, qué sé yo. Y el cable no te da, ¿no? Entonces la longitud de cable que tienes no es lo suficiente para poder jalar al lugar que tú quieres. Entonces le pides a tu amigo, le escribes por WhatsApp y le dices: oye, amigo, necesito cable, por casualidad tendrás en tu casa. Y dices: uy, sí, justo tengo 10 metros. Necesito solamente 4. Ya, entonces te da. Ya, ahí te llevo, Vive cerca de tu casa. Entonces él te lleva 4 metros de cable y tú puedes continuar, ¿no?, con tu instalación. Entonces, jóvenes, si tú al inicio tenías 5 metros, ¿no?, de cable para hacer tu instalación y no te alcanzaba, necesitabas más, entonces con los 4 metros que te da tu amigo, ya suman 5 metros más 4 metros, suman 9 metros. Y con 9 metros puedes hacer tu instalación. Entonces la longitud es una propiedad extensiva porque se puede sumar. Tú puedes sumar longitudes. Puedes sumar la longitud de cable que tenías al inicio más la longitud de cable que te va a proporcionar tu amigo. Entonces la longitud es una magnitud,
es una propiedad extensiva. ¿Ya? Y depende de la cantidad de materia. Ah, por supuesto. ¿Y por qué digo eso? Porque si yo tengo un cable de una longitud de cable, por ejemplo, que sea de 20 metros, eso tiene una cierta masa, pero tengo un cable de 1 metro, joven, el cable más largo tiene más masa y el cable más corto tiene menos masa, obvio, ¿no? Es obvio. Para los que hemos hecho trabajo de instalación eléctrica, cuando el rollo está entero, pesa bastante, ¿no? Pesa. Pero cuando el rollo ya está usado, ya se carga con más facilidad. Obviamente, al haber más cable hay más masa. Porque recordemos que ese cable, lo que usted ve es la funda protectora aislante de plástico. Y eso por dentro tiene cobre, ¿no? Para que pueda conducir la corriente. Entonces, joven, entonces muchachos, la longitud es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia. Además, jóvenes, 2 propiedades extensivas me da una intensiva. Uy, profe, con eso ya me mató ya. A ver. ¿A qué me refiero que 2 propiedades extensivas me da una intensiva? Joven, densidad. Densidad. La densidad, habíamos dicho, es una propiedad intensiva, ¿no? Ahí está, pues. La densidad es intensiva, ahí está escrito en la pizarra. Pero la densidad, que es igual a masa sobre volumen, ¿no? Hemos hecho varios problemas de eso. Densidad es masa sobre volumen. Ahora, chicos, la densidad es una propiedad intensiva y la masa y el volumen son propiedades extensivas. O sea, aparte de la longitud, hay otra propiedad, otros ejemplos, ¿no?, de propiedades extensivas. Claro, acá te lo digo. La masa. La masa es cantidad de materia y el peso también es una propiedad extensiva. Pero masa y peso es lo mismo. No, no es lo mismo. Ya les expliqué eso, jóvenes, en clase, ¿no?, presencial. La masa es la cantidad de materia y el peso es algo similar. Es la fuerza de gravedad, ¿no? Peso es una fuerza. Les hice la diferenciación también entre peso y fuerza de gravedad, ¿no? Eso también les expliqué, ¿no? Peso es para un cuerpo que está en tierra y fuerza de gravedad es para los cuerpos que están suspendidos, para los cuerpos que están en el aire, que están cerca, ¿no?, que están cerca a la tierra, pero en el aire. Pero para ustedes, que son estudiantes, peso igual a fuerza de gravedad, pero para un profesor tenemos que saber diferenciar lo que es peso y fuerza de gravedad. Ahora, el peso se simboliza con la letra W del inglés, ¿no? Peso en inglés se empieza con W y es igual al producto de la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad, que vale 9,81 metros por segundo al cuadrado y se redondea a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, propiedades extensivas tenemos la masa, el peso, el tamaño, el volumen, la presión de un gas, la inercia, el calor ganado o calor perdido, la energía, el área, también es una propiedad extensiva, el número de moléculas, el número de átomos, la entalpía, la entropía, la impenetrabilidad y el grado de toxicidad. Todo ello que acabo de mencionar son propiedades extensivas. Ya extensivas, aparte de la longitud. Claro, porque la masa, si tú tienes, por ejemplo, estás haciendo un queque para ti y tu familia, tus hermanos, ¿no?, con 1 kilo de harina, y justo te caen visita, justo vienen 5 amigos más ahí a visitarte, entonces tú quieres compartir lo que estás preparando. Entonces con 1 kilo va a ser muy chiquito, entonces le agregas otro kilo más. Ya sería 2 kilogramos. Por eso que la masa es una propiedad extensiva porque se pueden sumar, ¿no? Y también depende de la cantidad, pues, ¿no?, de la cantidad de materia, ¿no? Entonces no es lo mismo 1 kilo que 2 kilos, pues, ¿no? Depende de la cantidad de materia. Ahora, las propiedades extensivas solo son físicas. Pero mira con las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas te lo había dicho al inicio de la grabación y ahora te lo vuelvo a repetir.
Las propiedades intensivas, claro, ¿por qué te lo digo ahora? Te lo vuelvo a repetir ahora, porque ya te expliqué lo que es una propiedad física y lo que es una propiedad química, ¿no? Ya expliqué eso. Entonces, como ya expliqué eso, ahora lo vuelvo a repetir. Las propiedades intensivas pueden ser físicas o químicas, pueden ser los dos. Repito, las propiedades intensivas pueden ser físicas o químicas. En cambio, las propiedades extensivas solo son físicas. Ya, las propiedades extensivas solo son físicas. Eso también es bueno que usted pueda entender bien eso. Bien, chicos, ya explicamos toda esta parte de densidad. A ver, dice, los líquidos no miscibles. ¿A qué se refiere con líquidos no miscibles? O sea, inmiscibles, que no se pueden mezclar, bueno, que no se mezclan. Forman diferentes fases debido a sus diferentes densidades. Eso significa, pues, joven, que estos líquidos, al tener diferentes densidades, ¿no?, me forman esas fases. Por ejemplo, ahí convenientemente se puede ver el color de los líquidos. En la parte inferior, en la parte de abajo, tenemos a la miel, ¿no?, la miel de abeja. La miel de abeja, mira, está en el fondo. Y nosotros sabemos que la miel de abeja tiene una alta viscosidad y tiene una densidad mayor, pues, ¿no? La densidad de la miel de abeja es mucho mayor que todas. Ahora, tu pregunta sería, profe, pero ¿tiene alguna idea de la densidad de la miel? ¿Cuánto crees tú que tiene de densidad la miel? ¿No? La miel de abeja. Tiene una densidad en promedio entre 1,4 y 1,5 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 1,4, 1,5. Entonces es mucho más denso, ¿no? Y mira, la miel de abeja al tener una mayor densidad, ya está al fondo. Y tenemos otros líquidos ahí, como la glicerina, que es para hacer el jabón, ¿no?, un componente del jabón. Un anticongelante, el lavavajillas, el aceite de girasol, el aceite del motor y el alcohol, ¿no? Mira, cada uno tiene sus diferentes colores y no se mezclan. Podemos buscar, ¿no?, la densidad del alcohol. Creo que en tu libro está, no sé si está en tu libro, pero se puede saber la densidad del alcohol. La densidad del alcohol es 0,789 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Y del aceite es 0,8. Bueno, ese es aceite de girasol, pero el aceite es 0,8. Como el aceite es más denso que el alcohol, por eso que el aceite está debajo. El alcohol, al tener una menor densidad de 0,789 gramos por centímetro cúbico o mililitro, por eso que el alcohol está encima, ¿no? El menos denso está encima y el más denso está abajo. Mira, la miel. La miel, que es más denso, entonces se encuentra abajo. Y no se mezcla con ninguno de ellos. No se mezcla. Ahí la persona que está haciendo esa demostración está soltando un sólido, ¿no? Está soltando un sólido y este sólido va a atravesar todos los líquidos, ¿no? Atraviesa todos los líquidos y obviamente, como ese sólido tiene una mayor densidad, va a estar, ¿no?, al fondo, ¿no? Por lo tanto, al soltarse ese sólido, si bien es cierto, atraviesa los líquidos, pero no hace que se mezclen. No se mezclan. No se mezclan y por eso que se precipita. Ahora, chicos, entonces ahí tenemos miel, glicerina, anticongelante, lavavajillas, aceite de girasol, aceite de motor y por último el alcohol, ¿no?, que es el menos denso. Entonces ya sabe usted a partir de ahora, o bueno, ya en todo caso está recordando a partir de ahora,
que los líquidos no miscibles, o sea, los que no se mezclan, o sea, los inmiscibles también se dice, forman fases. Y esas fases, ¿cuál sería la explicación de las fases? ¿Por qué forma esa separación? ¿No? Que ahí está por colores. Eso se debe a sus densidades. O sea, la densidad, vuelvo a repetir, es cuánta masa puede existir, cuánta masa puede haber en un determinado espacio, ¿no? En un determinado volumen, por unidad de volumen. Eso es la densidad. En cierto volumen, en determinado volumen, quiero saber cuánta masa puede entrar ahí. Entonces, si entra mucha masa en ese volumen, es denso, y si en ese mismo volumen entra poca masa, es menos denso, ¿no? Los sólidos son densos porque tienen mucha masa debido a que sus moléculas están muy unidas, están juntas, no hay espacio entre moléculas, están muy cohesionadas y la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión, ¿no? Para el caso de los sólidos. Ahora, muchachos, densidad absoluta. Bueno, la densidad absoluta es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Tenemos, por ejemplo, esa piedra, y esa piedra obviamente tiene su masa, que está en kilogramos, y esa piedra ocupa un espacio, ¿no? Ocupa un volumen. Entonces, ¿cómo se calcula la densidad absoluta? Masa sobre volumen, y la masa, densidad por volumen, y el volumen, masa sobre densidad, ¿no? Es lo que hemos usado. No necesita usted saber esas tres propiedades, esas tres fórmulas. Basta con una. El resto que hace lo despejas. No hay que mecanizarse, ¿eh? Prohibido mecanizarse. Usted lo que tiene que hacer es aprender a ser una persona pensante, una persona que razona, una persona que sabe sacar una conclusión, una persona que sabe utilizar el conocimiento, una persona que tiene criterio, que tiene marco, ¿no? Entonces, el memorismo es importante, tener buena memoria, pero lo que no es importante es solamente quedarse en la memoria, sino también en la parte reflexiva y la parte de razonamiento, ¿no? Bueno, despeja una fórmula, con una nomás suficiente, el resto sale por despeje, ¿no? Las unidades de la densidad en el sistema internacional. En el sistema internacional, la densidad está en kilogramo por cada metro cúbico. Sistema internacional. La masa está en kilogramos, sabemos que la masa está en kilogramos, y el volumen está en metro cúbico, ¿no? Porque la longitud en el sistema internacional está en metros, y como volumen es el área de la base por la altura, el área de la base es un área, m cuadrado, y la altura es una longitud, m cuadrado por m cubo. Ya está. Entonces, chicos, nos dice también que es común el uso de otras unidades para determinar la densidad de un cuerpo. Para el caso de los sólidos, en lo que es sólido, decimos que la unidad de densidad es gramo por centímetro cúbico, ¿no? Para el caso de un sólido. Pero para el caso de un líquido, los líquidos usamos gramos por mililitro, ¿no? Es lo que hemos estado viendo en los problemas que hemos estado desarrollando, problema 17, 18, 19, 20. Hemos usado gramo por mililitro porque se trataba de líquidos. Pero van a haber ejercicios cuando hablemos de gases en el tema de estado gaseoso, que lo haremos más adelante. No se pierdan ese capítulo. En estado gaseoso vamos a ver problema de gases, ¿no? Y ahí las unidades es en gramos por litro, ¿no? Sólido, gramos por centímetro cúbico. Pero también podemos nosotros transformar, convertir de gramos por mililitro a kilogramo por metro cúbico en el sistema internacional, multiplicando el primer valor por 1000. Entonces, si usted multiplica, ¿no?, una cantidad cualquiera, una cantidad X gramos por mililitro, si usted quiere convertirlo eso a kilogramo por metro cúbico, el factor de conversión es multiplicar por 1000 nada más. Entonces sería X por 1000, 1000X. Y si tú multiplicas
al X por 1000, automáticamente vas a tener de gramos a kilogramos y de mililitros a metro cúbico, ¿no? Eso es automático. Eso tiene una demostración, y la demostración es sencilla, solamente se está usando ahí, ¿no? La forma práctica, ¿no? Para poder hacer ese cambio. Entonces, chicos, un kilogramo es igual, el prefijo kilo es igual a 1000 gramos, y un litro es igual a 1000 mililitros, ¿no? Entonces, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Los tanques que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿no? Ustedes también, esos tanques elevados, esos tinacos de color negro o beige, ahí dice, ¿no? 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 1,2. Entonces, si el tanque tiene un metro cúbico, significa que tiene 1000 litros, ¿no? Profe, y si dice 1,2, porque esos tanques medianitos dice de 1,2, y hay otro que dice 2,5, ¿no? 2,5 metro cúbico. El que dice 1,2 metro cúbico es equivalente a 1200 litros, pues, ¿no? 1200 litros. Mayormente los tanques tienen 1,2, ¿no? No hay tanques de los comerciales, lo que tenemos la mayoría de personas, de 1. Creo que también hay más chiquitos, pero el comercial es de 1,2. Ese es el que tiene la mayoría, ¿no? Y hay algunas personas que tienen de 2 metros cúbicos, un tanquezazo, ¿no? Pero tienen espacio en su casa y además tiene que tener una buena estructura para que pueda ese peso poder concentrarse, ¿no? En esa viga, columna, y no se caiga, ¿no? Ahora, muchachos, tenemos las densidades de algunas muestras. Por ejemplo, del agua a 4 grados Celsius tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero el agua de mar es más densa, mira, ve. El agua de mar es 1027, no kilogramos por metro cúbico, es más denso. Y esa densidad se debe a que en el agua del mar es salada, ¿no? Y la sal también, pues, ¿no? Tiene masa y todo eso. El alcohol etílico tiene una densidad de 780 kilogramos por metro cúbico. El petróleo tiene una densidad variable y está entre 880 a 900 kilogramos por metro cúbico. El mercurio tiene una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico, el mercurio. El ácido sulfúrico tiene una densidad de 1840, ¿no? 1840 kilogramos por metro cúbico. Hice un ejercicio el día de hoy, en la mañana con quinto 2. Estoy terminando ya la jornada con quinto 1. Y en el intermedio tuve al salón de cuarto de secundaria, ¿no? Todos los alumnos que menciono son de la sede de Caraballo. Pero en la mañana les contaba que hice un problema de la batería del libro, es un problema del libro, que decía la batería comercial, ¿no? Tiene ácido sulfúrico comercial, que es la mezcla de ácido, pero con agua. Ese es el comercial. Claro, porque si fuera puro, mira su densidad, 1840 kilogramos por metro cúbico. Si fuera puro, entonces el ácido sulfúrico sería, ¿no? muy, muy costoso, ¿no? Por eso que le echan un poco de agua también para... Pero también tenemos que ver si con esa cantidad de ácido funciona correctamente, ¿no? Ya eso en todo caso, pues los ingenieros son los que manejan. Ahora, la densidad del ácido nítrico, 1510 kilogramos por metro cúbico. Del ácido clorhídrico, 1180 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aluminio, 2700. Mira, comparado con la densidad del agua, que es 1000, del aluminio es más denso, 2700 kilogramos por metro cúbico. Del aceite, 920 kilogramos por metro cúbico. Del acero, 7850 kilogramos por metro cúbico. De la sangre,
1500 kilogramos por metro cúbico. De la gasolina, mira la densidad, bajo, 680 kilogramos por metro cúbico. Del hielo, 920 kilogramos por metro cúbico. Del hormigón, bueno, que es un concreto que se utiliza para las zanjas, ¿no? Para las zanjas, 2400 kilogramos por metro cúbico. El vidrio, 2500 kilogramos por metro cúbico. Y el aire, a 25 grados Celsius, y la presión de una atmósfera es 1,29 kilogramos por metro cúbico. Densidad relativa. Bueno, esto es lo que hemos estado usando en la mañana. Densidad de una mezcla hemos usado. La densidad relativa es la densidad de una especie A respecto a otra especie B. No tiene unidades, como te puedes dar cuenta, y solo tiene valor numérico. Entonces la densidad de A sobre B también se puede expresar así. Densidad A arriba, B abajo. ¿Cómo se determina? Se determina como la densidad absoluta de A dividido entre la densidad absoluta de B. Entonces, hay una nota ahí. Las densidades de las sustancias A y B deben expresarse en las mismas unidades, ¿no? Tiene que tener las mismas unidades. Eso respecto a la densidad relativa. Densidades de una mezcla. Esto de acá hemos usado en los problemas el día de hoy. El día de hoy he estado haciendo problemas de tu libro. Y si tú has intentado hacer los problemas de tu libro, vas a ver que hay algunos ejercicios que hablan de la densidad de una mezcla. Pero, ¿qué es la densidad de una mezcla? La densidad de una mezcla es la relación entre su masa total y su volumen total. En ese recipiente tenemos, por ejemplo, 3 líquidos. Líquido 1, líquido 2, líquido 3. Y sus respectivas densidades. La densidad del líquido 1 lo he llamado densidad A. La densidad del líquido 2 lo he llamado densidad B. Y la densidad del líquido 3 lo he llamado densidad C. Y queremos aprender a calcular la densidad de la mezcla. Entonces, decimos, para una mezcla de n componentes, donde n pues es un valor cualquiera, ¿no? Puede ser 3, 4, 5, 6, 10. Tenemos que la masa total va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 hasta la masa enésima. Y el volumen total, ¿a qué va a ser igual? Al volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3 hasta el volumen enésimo. Entonces, la densidad de la mezcla se va a determinar entre la relación que existe entre la masa total y el volumen total. Ya abreviado tenemos MT sobre VT. Ya abreviado, ¿no? Pero esa densidad de la mezcla, en lugar de masa total, podemos colocar la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 hasta la masa enésima. En lugar de colocar volumen total, podemos representarlo como volumen 1 más volumen 2 más volumen 3 hasta el volumen enésimo. Entonces, eso sería la fórmula para poder hallar la densidad de la mezcla, ¿no? La masa total entre volumen total, la masa 1, la masa 2, la masa 3 hasta la masa enésima, dividido entre volumen 1, volumen 2, hasta el volumen enésimo. Pero aquí tenemos un dato, tenemos algo importante que dice, si la mezcla tiene solo dos componentes, por ejemplo, el agua, claro, o sea, me refiero para caso de mezclas binarias, ¿no? Para caso de mezclas binarias, o sea, que tengan dos componentes nomás. Esa densidad de la mezcla se va a dar así. La masa total entre volumen total, o sea, masa 1 más la masa 2, dividido entre el volumen 1 más el volumen 2, ¿no? De esa manera. Para el caso donde la mezcla tiene solo dos componentes, mezclas binarias.
Ya, entonces, esto vamos a utilizar ahora en algún problema, ¿no? Que yo ya he resuelto. Ya, esto se utiliza ya. Lo estás viendo ahorita en la fórmula, por eso que este video se va a complementar muy bien con el que hice primero, porque no se están repitiendo. Con los jóvenes de quinto de secundaria, de quinto 2, hemos hecho ejercicio del 1 al 16 y con ustedes hemos terminado y estamos explicando algo de la teoría que se mandó, ¿no? Pero ya hemos quedado, nos hemos puesto de acuerdo que vas a tenerlo ahí. De repente lo puede hacer que lo guardes en tu computadora y el que puede de repente imprimirlo, lo imprime, ¿no? El que puede, el que quiere en todo caso. Pero al menos lo dejo en tu consideración para que usted pueda tenerlo, ¿no? Ahora chicos, acá tenemos los casos particulares. Son dos casos particulares. La número 1, cuando se mezclan volúmenes iguales de dos sustancias. El volumen 1 igual al volumen 2. La densidad de la mezcla es la media aritmética de las densidades absolutas de dichas sustancias. Cuando yo digo que es una densidad absoluta, cuando esta densidad tiene unidades. Y cuando hablamos de media aritmética o también llamado promedio aritmético, son aquellos donde sumamos las cantidades y se divide entre el número de cantidades. Entonces, en un promedio aritmético, una media aritmética, se suman las cantidades que son en este caso la densidad 1 más la densidad 2 y lo dividimos entre el número de cantidades. Como son dos densidades, entre 2. A eso es lo que denomino densidad de la mezcla. Pero en el caso que los volúmenes sean iguales, se tiene esa expresión. ¿Y qué pasa si en lugar de volúmenes tengo la mezcla de masas iguales? Para el caso donde las masas son iguales, la masa 1 es igual a la masa 2, la densidad de la mezcla es la media armónica de las densidades absolutas de dichas sustancias. En la media armónica, nosotros escribimos en la parte, es la relación entre el número de cantidades, que en este caso son 2, dividido entre la suma de las inversas, ¿no? La suma de las inversas de dichas cantidades, ¿no? Y bueno, al operar te va a quedar así. Sería 2 veces la densidad 1 por la densidad 2 sobre la densidad 1 más la densidad 2. No va a quedar de esa manera. Entonces, chicos, tenemos como una nota ahí, una nota que dice que ρ1 y ρ2, ¿no? Las densidades 1 y 2, son las densidades absolutas de las sustancias que se están mezclando, ¿no? Son las densidades de las sustancias que se mezclan. ¿Ya está? Ahora, muchachos, ya para terminar, nos queda solamente algunos minutos y ya concluimos con la reunión. Ya usted no va a descansar un rato y bueno, hacer otras cosas. Falta poquito nomás, falta unos 2 minutos creo. Materia. No nos podemos retirar antes, joven, porque usted sabe que hay que cumplir, ¿no?, con el horario establecido. Ni así sea virtual, me voy a hacer el vivo de retirarme antes de tiempo, ¿no? No lo hago en presencial. En virtual lo podría hacer, pero hay que ser honesto en la vida y no voy a, pues, a fallar, ¿no?, a la institución que está confiando en mí. El colegio confía en mí, por eso me está dando el trabajo, ¿no? Y yo tengo que cumplir. Materia y energía. La materia es todo lo que susceptibiliza nuestros sentidos, tiene masa, obviamente, ocupa un lugar en el espacio, por supuesto, y goza de la propiedad de inercia. Se conoce como materia sustancial. La materia no sustancial es la energía en sus diferentes formas. Les hago recordar, chicos, que la inercia, dice, goza de la propiedad de inercia, ¿no? La inercia es una propiedad de la materia que dice que los cuerpos quieren estar en estado de reposo
¿no? O sea, sin movimiento, o estar con MRU, o presentar movimiento con velocidad constante, a no ser que exista sobre dicho cuerpo una fuerza externa que modifique dicha situación de estado de reposo o de MRU, ¿no? Esa es la inercia. Y la materia presenta la inercia. Hay algunas personas que dicen que la materia no tiene nada que ver con la inercia, que no sé, con más lo que confunde a las personas, ¿no? Con su aporte y mete la filosofía ahí al conocimiento y tanta cosa, ¿no? Son personas que se hacen bolas por las puras. Además, para una persona que bueno, tiene otro nivel académico, ¿no? Eh, este, ya, quizás, pues, ¿no? Quizás ahí. Pero estamos hablando de personas que están en formación, ¿ya? Todavía no estamos filosofando, no están haciendo doctorado. Ya cuando haga un doctorado usted, ahí sí, pues no le van a dar más conocimiento y por ahí de repente le van a aclarar algunos términos, ¿no? Pero estamos en colegio todavía, así que decir que se está enseñando mal depende, pues, ¿no? Yo no le voy a estar hablando a un niño de quinto de primaria, sexto de primaria, pues con términos confusos que todavía no maneja, ¿no? A eso es que me estoy basando. Ahora, muchachos, ya para terminar, nos falta un minuto nada más. Un minuto y un minuto terminamos. Son 1:59. Ya, un minuto, ¿eh? Creo que si has aguantado 2 horas, un minuto se puede aguantar. Ya, para terminar, chicos, la materia es toda realidad objetiva, ¿no? La materia es toda realidad objetiva, es decir, existe independientemente de nuestros sentidos. La materia y la energía del universo son constantes, ¿no? La materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforman. Y la materia está en permanente movimiento y en constante transformación. ¿Ya? Eso no debe de tener duda usted. La materia está cambiando. Pareciera que no hay cambio, pero sí hay cambio, ¿no? Hay cambio en la materia, está en movimiento, en constante cambio y transformación. Claro, porque usted ve, por ejemplo, que las casas, ¿no? Usted construye una casa y el tiempo lo deteriora, ¿no? Por más que usted lo cuide, por más que lo limpie, por más... está deteriorándose, se está transformando. Nosotros, ustedes, por ejemplo, ¿no? Tan jovencitos, ¿no? No tienen ninguna arruga, nada. Algunos se burlan, ¿no? El profesor que se le cae el pelo, pero también algún día también algunos alumnos también se le va a caer el pelo, también van a estar pelados y así, pues es parte de la vida, ¿no? Es parte de. Entonces, está en constante cambio, ¿no? La materia. Nosotros somos materia viva, ¿no? Materia organizada, altamente organizada. Entonces la materia está en constante movimiento. Profesor, pero yo tengo un cuerpo en reposo, tengo ahí mi carpeta, ¿no? Mi mesa, está tranquilo. Sí, sí, por supuesto, no se mueve. Con respecto de usted no se mueve, pero con respecto de un observador que está fuera de la Tierra sí se está moviendo. Y no se olvide también que los electrones de la materia también están en movimiento, ¿no? No están quietos. O sea, las partículas subatómicas de la materia, del átomo, están moviéndose. Por eso decimos eso. Bien, muchachos, 2 en punto, ahora sí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad, nos vemos en clase presencial seguramente. Ya, chicos, cuídense, jóvenes. Hasta pronto. Que le vaya bien. Buen provecho. Chao. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense, chicos. Buen provecho.